En el Día Internacional del Adulto Mayor, jubilados y pensionados en Venezuela se concentraron en el centro de la ciudad de Caracas para exigir mejoras salariales que le permitan una vida digna. Hoy estamos aquí no celebrando, hoy estamos aquí porque estamos exigiendo que se cumpla con el artículo 91, donde se habla de un salario digno establecido dentro de la Constitución. No es posible que el Ejecutivo Nacional, el ministro del Trabajo, que debería estar ocupándose de defender los derechos de los trabajadores, la Defensoría del Pueblo, deberían de estar defendiendo los derechos de los trabajadores, se hagan lo de la vista sorda. No puede seguir el Ejecutivo anunciando que el aumento salarial genera incidencia salarial. En los pensionados no puede generar incidencia salarial porque los pensionados no tienen contratación colectiva. Por eso es necesario la unidad, la solidaridad, la lealtad entre la clase trabajadora para exigir el aumento salarial que por ley no corresponde. Ya basta de engaño. Aquí se ha dicho a la población de que no hay dinero para aumentar los salarios. Sin embargo, uno ve cómo salen cada vez, si no es PDVSA, otro organismo del Estado, robándose el dinero de todos los venezolanos. Por eso es necesario realmente que el gobierno se sincerice con la clase trabajadora. En otros estados de Venezuela, los adultos mayores también protestaron, aseguran que viven sin condiciones dignas y que no se han visto beneficiados por la creación del Fondo de Pensiones anunciado por la administración de Nicolás Maduro. Jubilados de las industrias básicas de Guayana afirmaron que las personas de la tercera edad se enfrentan a muchas formas de discriminación en el país. Además, señalaron que no cuentan con pensiones que les permitan vivir dignamente. Indicaron que el panorama más crítico lo viven cuando les toca acudir al sistema de salud o deben comprar alguna medicina. Porque cuando llegan a los hospitales, el trato, por ser justamente un viejo, no recibe un trato digno, respetuoso. Hoy vemos al Estado venezolano creando decretos y gaceta oficial donde se exonera al jubilado, al adulto mayor de pagar el pasaje en las unidades de transporte. Pero resulta que cuando vamos a tomar las unidades de transporte no nos quieren llevar. De que nosotros debemos recibir una dieta balanceada, geriátrica, y esto no ocurre. Sin embargo, vemos que el Estado más bien lo que nos manda son alimentos que no podemos, ya nuestros estómagos no pueden procesar. Son alimentos de mala calidad. Cuando nosotros decimos aquí que no al exterminio, es algo que viene ocurriendo y que el país sigue desapareciendo, el venezolano sigue desapareciendo, y en especial el adulto mayor, que hizo su mayor esfuerzo. Sin embargo, te vemos a ti, Nicolás Maduro, en tu playa disfrutando, mientras que el venezolano no puede ni siquiera, muchas veces, tener un tobo de agua, porque hay gente que ni siquiera le llega el agua. ¿Qué estamos haciendo? Guarimba, en ningún momento estamos reclamando lo que discutimos en una mesa de contrato colectivo y después le vino el nombre de convención. Este martes, los jubilados protestaron frente a la Corporación Venezolana de Guayana en Puerto Ordaz, un lugar en el que han realizado manifestaciones por al menos 6 años, esperando una respuesta del Estado venezolano con respecto a sus prestaciones sociales y restitución de otros beneficios establecidos en sus contratos colectivos. Los jubilados y pensionados se sumaron a la jornada de protesta nacional con motivo al Día Internacional del Adulto Mayor para alertar que esta población se encuentra en condición vulnerable por los bajos ingresos económicos que no les permite cubrir la canasta básica y tratamientos médicos. ¿Qué día nos recibió nosotros con ese porcentaje que le están quitando a los trabajadores? Que le están quitando a los trabajadores activos un 9%, un 6%, y hasta la fecha no hemos recibido médicos. Estamos cobrando 130 bolívares los pensionados, los jubilados, los adultos mayores. Y imagínense ustedes cómo hace posible que un adulto mayor vaya a sobrevivir con 130 bolívares si apenas estamos comiendo, apenas no logramos ni siquiera comprar la aspirina para poder nosotros mantener la salud, la educación de nuestros nietos, porque aparte de eso estamos en la responsabilidad de cuidar los nietos,
porque los nietos, los hijos se nos fueron para el exterior. Es triste ver cómo quieren mejorar cualquier ingreso a través de bonos y cosas de esas, que además siempre resultan ser insuficientes. Es triste que en un país como este, con tantos recursos, lo que pasa en nuestro país es que la administración es empírica. La administración la ejercen los militares y la administración es una ciencia que requiere ser aplicada. Ya nosotros hicimos lo que debíamos, ya fuimos y votamos en contra de esto. Y entonces van a seguir con sanciones, con cosas y que permanezcan en el sitio. No puede ser. Yo creo que llegó el momento en que se obedezca a la soberanía nacional. Los adultos mayores también esperan que los organismos internacionales se pronuncien ante la crítica situación de los jubilados y pensionados en el país. Asimismo, aseguraron que continuarán solicitando al Estado venezolano respuestas a sus necesidades. Y también representantes del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud del Estado Falcón pidieron mejoras en los beneficios laborales. Durante una asamblea de trabajadores sanitarios del Estado Falcón, representantes de la organización sindical que los agrupa hizo entrega de un pliego de peticiones de mejoras salariales ante las autoridades del sector salud. El día de hoy, los trabajadores y trabajadoras del sector salud del Estado Falcón estaremos entregándole al ciudadano doctor Giancarlo Sánchez un documento petitorio de 12 puntos de situaciones que se nos vienen presentando dentro del sector salud, de lo que tiene que ver en lo laboral. De igual manera, solicitan la incorporación de los trabajadores a los comités de higiene y seguridad para prevenir riesgos en los centros asistenciales de salud pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para Osmari Sánchez, quien se encuentra embarazada y fue detenido arbitrariamente el 7 de agosto en el contexto postelectoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que los derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. Sánchez Chirinos no pudo ver a sus abogados durante la audiencia de imputación y actualmente padece de hipertensión, infección y fiebre alta. La comisión solicitó a la administración de Nicolás Maduro que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Osmari Gabriela Sánchez Chirinos, con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales aplicables. Además, resaltó que la detención de Osmari Sánchez se enmarca en el contexto de la denominada Operación Tuntún, por lo que funcionarios de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Sánchez Chirinos por la acusación de una llamada patriota cooperante, que a su parecer instigaba al odio a través de un grupo de WhatsApp. Según juristas consultados en la Universidad Central de Venezuela, la administración de Nicolás Maduro incurrió en el delito de persecución por razones políticas antes y después de las elecciones presidenciales. Este tipo penal está suscrito en el Estatuto de Roma y es uno de los que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Creemos que estas detenciones no son más que persecución política a quien ha mostrado pensar distinto al gobierno, y esto encuadra dentro de los delitos de lesa humanidad que prevé el Estatuto de Roma. Hoy estamos hablando acá en esta facultad cuál es la situación actual de ese caso ante la Corte Penal Internacional. Estamos también haciendo énfasis de lo que está pasando en los tribunales venezolanos, de la falta de cumplimiento del debido proceso. Jurídicamente, cuando hay una persecución a un determinado grupo de personas, bien por su ideología, bien por su religión, su color, su raza, estamos hablando de una persecución de la que constituye crímenes de lesa humanidad que están contemplados en el Estatuto de Roma. Más allá del contexto político, yo me refiero a lo jurídico, que cuando usted ve que se persigue un determinado grupo y vemos que es siempre a la disidencia política, al factor opositor, entonces esto constituye el crimen de persecución que está establecida en el Estatuto de Roma. Vean ustedes que en las manifestaciones del oficialismo nunca hay detenciones, no hay represión, entonces claramente se define que es a un determinado grupo
Ambos juristas aseguraron que hoy no se cumple con la Constitución en Venezuela. Lo que no puede pasar es que quien proteste pacíficamente, que no es más nada que el ejercicio de un derecho constitucional que está previsto en nuestra Constitución, finalmente termine encarcelado en las situaciones en las que hoy esos venezolanos están encarcelados. En el caso de nuestros estudiantes, ya muchos de ellos tienen principios de sarna, tengo que decirlo con toda responsabilidad, porque obviamente están en condiciones de apresamiento que no respetan los estándares internacionales de cuidado y prevención de estas personas privadas de libertad. ¿Dónde están recluidos estos 6 estudiantes y el profesor? Yare 3 y Tocorón. Yo quisiera saber cuándo va a entrar en vigencia la Constitución de Venezuela, porque si bien es cierto que fue publicada en 1999, a ratos parece que está derogada de hecho. Indicaron en el foro de lo legal a lo ilegal realizado en la UCB que los venezolanos lo único que hicieron fue protestar después de que el Consejo Nacional Electoral diera unos resultados sin publicar de dónde salió esa totalización. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que es necesario reanudar una conversación con Venezuela para que vuelva a la normalidad democrática y destacó la importancia de las relaciones con el país vecino. Me interesa mucho que Venezuela vuelva a la normalidad democrática. Es un país con el que tengo una buena relación. Es un país que tiene una frontera de 1.600 kilómetros con Brasil. Es un país que quiero que esté en paz. Ahora necesito crear las condiciones para que hablemos. Ahora tenemos una relación diplomática muy fuerte. Da Colômbia, ou seja, é preciso encontrar jeito da gente. Entre tanto, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, consideró que el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva debería preocuparse por favorecer la democracia en Venezuela y no solo por formular propuestas para una mediación entre Rusia y Ucrania. Me llama la atención, en el caso de Brasil, lo digo con todo respeto, que el actual gobierno de Brasil, por ejemplo, haga propuestas para mediar en Ucrania y no haga propuestas por la democracia en Venezuela. En Venezuela lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Maduro ha perdido las elecciones, ha hecho un fraude electoral gigantesco, pero sobre todo lo que ha cometido es un golpe de Estado. Todos los países tienen que hacer una reflexión muy seria, porque si aceptamos que un dictador pueda dar un golpe de Estado y pueda falsear los resultados electorales, pues las consecuencias para nuestros países y nuestras democracias serán complicadas. Lo que puede pasar en unos sitios, ¿por qué no va a pasar en otros? Entonces es muy importante que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como lo que es, el legítimo ganador de las elecciones, como presidente electo de Venezuela, y yo creo que es una obligación que tienen todos los gobiernos de hacerlo.